Aquí les traigo unos problemas prácticos. En este caso se trata de un generador de diente de sierra que consiste de un resistor de 10K en serie con un capacitor de 0,25 microfaradios a través de una fuente de 200 voltios DC y se usa un tubo de descarga con un voltaje de 120 voltios que se conecta a través del capacitor. Este sería el tubo de descarga. Determina la frecuencia de oscilación y ve la potencia promedio requerida de la fuente DC. Bueno, ¿cómo funciona el tubo de descarga? Por debajo de 120 voltios el tubo está inoperativo, es decir, no conduce, como si fuera una resistencia muy alta. Pero a 120 voltios el gas se hace conductor y el capacitor se descarga rápidamente a través de él. Él se hace conductor y la resistencia es muy baja, es como si hiciéramos un corto del capacitor. Y este capacitor entonces se descarga a través del tubo rápidamente. Y eso lo necesitamos porque queremos que esto cambie bruscamente desde 120 a 0, casi vertical, y para eso necesitamos una resistencia muy baja. Una resistencia vista por el capacitor muy baja, porque esta resistencia es muy alta. Y esta capacitancia, entonces, esta resistencia se usa para cargar el capacitor. Cuando esto está desconectado y no conduce, se carga a través de esta resistencia que es alta y muy lentamente. Entonces parece como si fuera una rampa. Y así se puede generar el diente de sierra. Luego el voltaje del capacitor cae rápidamente a 0, dejando inoperativo de nuevo el tubo. Claro, al bajar por debajo de 120 queda inoperativo otra vez y permitiendo que el capacitor se cargue de nuevo. Claro, el capacitor se va a descargar casi a 0 a través de esta resistencia muy baja y luego tiene que volverse a cargar hasta 120. El tiempo de descarga se considera casi instantáneo. Ahora, la frecuencia de operación es la frecuencia de repetición de carga de conducción y no conducción del tubo de descarga. Vamos a usar el voltaje del capacitor como la fórmula que habíamos visto en otro vídeo, B en 0 menos B infinito por E a la menos alfa t más B en infinito, donde B en infinito sería 200. Es decir, si dejamos que se cargue el capacitor, se cargaría hasta 200 voltios. Y B en 0 sería 0 porque una vez que se descarga, suponemos que cae a 0. Alfa sería 1 entre RC, nos da 400 segundos a la menos 1. Entonces nos da la fórmula para el voltaje del capacitor. Luego para el tiempo que le lleva a cargarse, bueno, hacemos BC igual a 120 y despejamos T. Nos da 2,29 milisegundos y por tanto la frecuencia sería 1 entre el tiempo o 436 Hz. Luego la potencia que se demanda de esta fuente de DC, bueno, sería voltaje por corriente. Primero calculamos la energía, que sería la potencia, voltaje por corriente, integrando entre 0 y el tiempo de la carga, que es este T. El voltaje sería constante porque sería la potencia de la fuente, sería este voltaje constante de 200 voltios por la corriente, que es variable, que sería la corriente del capacitor. Pero la corriente del capacitor sabemos que es C de BC de T. Como tenemos BC, podemos hallar I de T. Y luego podemos hallar W. Básicamente habría que integrar 4 por E a la menos 400 T de T entre 0 y 0,00229. Y nos da unos 6 milijulios. ¿Y cómo llamamos la potencia? Bueno, la potencia es la derivada del trabajo o de la energía con respecto al tiempo. En este caso la energía en un ciclo sería 0,006 y un ciclo duraría T 0,00229 y nos da una potencia de 262 vatios. Vamos a ver otro problema práctico. En este caso se trata de la batería de un coche, de un carro, ¿no? Nos dice la capacidad de la batería de un carro depende de la temperatura ambiente. Una batería diseñada de 72 amperios hora a 25 grados centígrados.
Y luego nos pregunta por cuánto tiempo puede la batería suministrar una corriente de 16 amperios a 0 grados centígrados. Bueno, aquí tome que a 0 grados centígrados la capacidad de la batería sería el 80% de la capacidad 25. Pues esta capacidad nominal siempre se da a temperatura ambiente y que se considera 25 grados. Bueno, como la temperatura ahora es 0 y no 25, la capacidad, calculamos primero la capacidad a 0 grados, que sería el 80% de la nominal, 57,6, y luego el tiempo sería esa capacidad entre la corriente que estamos demandando, que son 16. Y nos da 3,6 horas. La parte B nos dice la capacidad de la batería de un carro depende de la corriente descargada de la batería. La batería está diseñada para 70 amperios hora a una tasa de descarga de 5 amperios. ¿Por cuánto tiempo puede suministrar 20 amperios? Bueno, nos dan el dato de que a 20 amperios el diseño de la batería baja a 58 amperios hora. Es decir, es como si la batería fuera de 58 amperios hora. Y como nos están pidiendo por cuánto tiempo puede suministrar 20 amperios, bueno, dividimos eso entre 20 y nos da 2,9 horas, que sería 2 horas 54 minutos. Luego la parte C nos dice combine las características de la batería con la temperatura y la corriente descargada para obtener un rating a 17 amperios y 10 grados centígrados si la batería está diseñada al 100% a 25 grados centígrados y 5 amperios. Tome que a 17 amperios la batería se corresponde con una de 60 amperios hora y a 10 grados centígrados es 90% del rating. Bueno, primero partimos de que a 10 grados centígrados, no a 25 sino a 10, la batería es equivalente a una de 60, pero bajo las condiciones de rating. Sería en este caso 17 amperios y 10 grados centígrados. Entonces, luego nos dice que a 17 amperios la batería se corresponde con una de 60 amperios horas y 10 grados centígrados sería el 90% del rating. Bueno, la capacidad sería el 90% del rating, del valor nominal. Nos daría 54 amperios hora. Y la capacidad a 17 amperios y 25 grados centígrados es de 60 y a 10 grados centígrados sería el 90% del de 25, que fue lo que hicimos aquí. Bueno, esto es un ejemplo de cómo funcionan las baterías de los coches. Bueno, entonces seguimos en el próximo vídeo.